Rodolfo Franco presenta. Hay que analizar. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Dicen que todos los cambios son para bien, pero me parece que en esta ocasión va a ser lo contrario. Es decir, las pretendidas modificaciones que se pretenden hacer al Poder Judicial de la Federación, propuestas por el presidente López Obrador, secundadas por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, no pintan para bien. ¿Y por qué? Porque los expertos, los que en verdad saben de estos temas, dicen no es la mejor decisión en algunos aspectos que están planteando. Si hay corrupción, si hay nepotismo en el Poder Judicial, si hay vicios, hay que corregirlos, pero no hay que acabar con él y no de la forma en la que lo quieren hacer. Por eso le pedimos a un experto, a un verdadero experto, que nos platique sobre estos temas, porque vamos a pedirle que nos lo... Para los que no entendemos de la materia jurídica, de las leyes, que nos lo explique, como luego dicen, con peras y manzanas. Le hemos pedido a Manuel Díaz, mejor conocido como Manene Díaz, abogado especialista en el tema de amparo, quien nos ha acompañado ya en otras ocasiones, que ha logrado algunos impactos importantes para la sociedad a través de los amparos que él ha promovido. Recientemente platicamos con él sobre el derecho a la identidad de una niña, que lo logró gracias a un amparo, y nos vamos a ir hacia atrás porque es un tema que tiene que ver con en estas modificaciones que están haciendo a la ley de amparo. Ahorita le platico cómo está el asunto. Manuel Díaz, Manene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Todo el mundo te conoce como Manene. Manene Díaz. Manene Díaz. Entonces, Manuel Fernando... Es Manuel Fernando Manuel Díaz Fernando Rodríguez, pero Manene me dicen. Manene, la mayoría de las personas te conocemos como Manene, con una gran estima y reconocimiento como abogado. Manene, esta propuesta del presidente ya ha sido muy polémica. Este fin de semana, bueno, primero nos madrugaron con la encuesta. La presidenta electa, cuando se mencionaba que se iba a presentar al Congreso la propuesta, dijo, vámonos con calma, vamos a hacer foros, vamos a dialogarlo. Al día siguiente la cita el presidente a Palacio, la lleva a comer y sale convencida de que hay que darle velocidad a la reforma al Poder Judicial, algo que lo tiene atorado al presidente, el Poder Judicial, porque no ha logrado los cambios que él quería a su capricho y a su parecer, porque él dice que sobre la ley, que la ley, dice, no me vengan con que la ley es la ley. Por encima de la ley está el pueblo y lo que quiere, y pues no. Y la justicia, dice él. Sí, y creo que no, porque para eso creamos y construimos leyes. Desde la época de los romanos se viene el sistema, el derecho romano es el que aplicamos hoy en día, y se viene construyendo leyes, normas de convivencia para el bienestar de la comunidad. Pero ahora las quiere cambiar para beneficio de él. Y entonces nos dice, sí va la reforma, y luego el jueves sale con que su partido va a realizar una encuesta y que el lunes da los resultados, y el lunes sale hasta con una hojita, dice, aquí está, los resultados, sí. Y prácticamente una abrumadora mayoría dice, sí va la reforma al Poder Judicial, algo que nunca supimos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni quién. Es correcto. Sí, creo... Y tengo que hacer esta analogía, que el sistema judicial es un tema técnico, ingeniero. O sea, no es un tema de si nos gusta o no. Hay que reconocer, tiene fallas, es perfectible. Como en todo. Usted me conoce, yo soy un gran detractor de las autoridades, de todos los tipos de autoridades. Más que detractor, un crítico. Sí. Porque encuentras las fallas y las haces públicas. Claro. Lo que muchos callan. Sí, es correcto. Y conozco las deficiencias del Poder Judicial. Entonces, eso no significa que
que tengamos que destruirlo para volver a construirlo. ¿Por qué? No. Porque está proponiendo el gobierno cambios sobre bases o premisas incorrectas. Ok. Primero hay que entender qué cambios se está proponiendo en esta reforma al Poder Judicial. El primer punto es, le va a pegar a la Corte en su número de ministros, de 11 propone 9. Hay una reducción de 11 a 9. A 9. Uno diría, bueno, no es un gran cambio o no le está pegando duro, pero sí de lo que nos quejamos también es que son lentos los tribunales, que a veces la Corte se tarda en revisar un asunto 2 años, pues vamos a pensar que con menos ministros también se recorta gente que está detrás de ellos. La capacidad operativa de ese grupo de ministros Se reduce. Es correcto. Y si los tiempos, como dice, si se va 2 años, se va 2 años y medio o 3. Entonces, lejos de abonar, y las razones sobre ese recorte en el número de ministros no están claras, no dicen por qué, no sé si es porque es más fácil manejar 9 que 11. Yo creo que sí. Platicar nada más con 9 ministros que con 11. Entonces, ese es un tema. Otro punto es que se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Realmente pues no es un tema que trascienda en la reforma. Actualmente son 15 años. Y ahora van a ser 12. Pues realmente no, en ese tema no veo yo una gran afectación al sistema de justicia, pero lo que sí perjudica es que el punto C de este punto número 1 nada más de la reforma es que se eliminan las 2 salas de la Suprema Corte y solo sesionará en pleno. Entonces volvemos al tema. ¿Tiene 2 salas? Sí, se divide por materias. Aquí el tema es que la Corte ha entendido y comenzó a hacer esa división en sesiones por salas porque atiende a la especialización de las materias. Que es lo correcto. Entonces se divide en materias, entonces empiezan los ministros a proponer las soluciones y ya tienen ellos qué tipo de materias manejan porque cada uno. Se han ido especializando Por supuesto. en algunas materias. Y aunque los ministros pues tienen la capacidad de ser, como dirían en el argot judicial, son todólogos, aunque tengan ciertas especialidades, eso abona a que hay que ir dividiendo por especialidades. Ahora van a eliminar eso y va a ser solo por pleno, entonces forzosamente todos los asuntos se van a tener que resolver por todos los ministros. A ver, actualmente operan 2 salas. Un tema, no sé, voy a pensar, un tema agrario, lo ven ministros especializados. Otro tema de inconstitucionalidad de una ley X, lo ve otro. Y en cada sala resuelven y luego lo suben a un pleno. ¿O no? No forzosamente. No, en cada sala se pueden resuelve. las salas resolver. Inclusive podríamos decir que las sentencias más relevantes de los últimos años o las más progresistas vienen de resoluciones de una sala, o sea, no del pleno. Ok, vienen de esa sala. Ahora dicen todo va a ser en un pleno y esto lo que hace es un embudo. Sí, nos va a hacer un cuello de botella en el que ahora todos van a tener que entrar a todos los asuntos, entonces todos van a resolver y vuelve a ser otra vez un tema en que va a ser más lenta la justicia. Entonces, ya no va a ser expedita como existe ese espíritu de pronta y expedita. Claro. Y un tema más, ingeniero, proponen eliminar la pensión vitalicia de los ministros. Que entonces esto también va con aires de desquite a la Suprema Corte, porque estas pensiones pues son por retiro. Entonces tienen un espíritu también laboral. Es un derecho laboral de ellos. Como cualquier trabajador cuando se retira tiene su pensión. Aquí también la tienen. Sí, ahora se las quiere quitar. Que tal vez lo razonable sería en el aspecto de que dicen, es que se retiran con su camioneta blindada, con sus escoltas, con sus choferes, con muchos saberes que tienen en ese momento. Tal vez ahí podríamos considerar que hay un exceso, pero creo que hay maneras de ajustarlas. Sin embargo, yo pienso lo siguiente, Manene Díaz. Un juez, un magistrado que está resolviendo sobre temas delicados, cuando termina su encargo, puede ser sujeto de una agresión, está en riesgo. Y creo que sí debiéramos de protegerlo. Claro. Y no solo cuando termina, durante el encargo están en riesgo. Bueno, pero que cosas muy delicadas. Pero tienen servicio de seguridad. Sí. Entonces, digamos que ahí están que hay que ver qué hacen cubiertos, con todo eso. Pero cuando terminan,
Y esto es bajo el famoso argumento de la austeridad republicana. Y el último punto de este primer análisis es que también las remuneraciones de los ministros se van a topar al máximo que tiene el presidente. Entonces los salarios. Que los salarios no sean más que los que tiene el presidente, que es otro tema. ¿Por qué tienen que ganar bien los ministros? Porque pues para que no sea fácil el acceso a la corrupción, para que se complique, que los puedan comprar. Y el presidente no puede ser el rasero de los salarios. Claro, no, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si el señor quiere ganar 100,000 pesos, pues gánalos. Y si él quiere ganar 200,000, pues que los gane. Los salarios es la compensación para el trabajo, para el desarrollo y el tiempo para resolver problemas que otorga el mandatario a un país. No veo por qué no tenga que ganar. Ahora, ellos justifican ahí en la exposición de motivos de la iniciativa que en otros países están recibiendo muchísimo menos los ministros, pues etcétera. Pero yo lo que hago, la pregunta es, ¿pero cómo comparamos también la economía de esos países con la nuestra, no? Pues claro. O sea, ni siquiera el análisis se está haciendo justo. Sí, no es equitativo el hacer para comparar algo tiene que ser con iguales. Pues claro, o pensar en el nivel de vida que tienen en Estados Unidos con el que tenemos en México, no podemos hacer una comparativa de que el salario de un ministro allá va a ser igual que el de aquí. Allá sus salarios o sus ingresos a una persona que ni siquiera es ministro, pues tienen una buena casa, tienen hasta una casa en un lago, tienen lanchas, es lo que aquí ni remotamente podríamos hacer con nuestro salario. Sí. Estos son el primer punto de la reforma al Poder Judicial que propone la Cuarta Transformación. Que va directamente hacia los ministros. A los ministros. Eso es a ellos. Sí. Pero luego viene hacia nosotros. Bueno, si entramos primero si quiere al tema de la suspensión, también hacen una reforma, que esa ya entró, esa ya hoy... Esto es hay más puntos de modificaciones a la... Sí, iba en el orden que ellos mismos lo establecen. Si quiere le entramos al tema de la elección popular de los ministros, que ese es un tema magistrados y jueces. Muy polémico. Es el más preocupante. Viene. En este primer punto se propone que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina a nivel nacional se elegirán en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas que propondrán los tres poderes de la Unión, en el siguiente número de candidaturas: Poder Ejecutivo, 10 candidaturas; Poder Legislativo, 5 por cada cámara, es decir, el Congreso, la Cámara de Diputados serán 5, la Cámara de Senadores otros 5, sumando 10, y el Poder Judicial 10 candidaturas. O sea, más. los mismos... cada quien el mismo número de candidatos. Pero van a ser 30 propuestas para que elijan a 9. Para que se voten. Sí, en el caso de la Corte, 9. Y en el caso, se van a elegir 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito. De 32. 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito. No distinguen la cantidad de cada uno, nada más lo enuncian así ellos en su iniciativa. Y entonces, con 30 propuestas, ¿cómo eliges a 1,633? Pues es que así lo están planteando. Yo estoy pensando a lo mejor que ellos se van a los 9 ministros. O sea, quien quiere pegarles a la corte. Pero pues se vienen todos los demás. Pero el tema, bueno, también hay que aclarar eso. La propia iniciativa y la comunicación que han hecho de la iniciativa trae muchas lagunas que no nos están explicando cómo va a funcionar todo esto. Elegir 1,633 magistrados y jueces es la mitad, un poco más de la mitad de la elección que acabamos de pasar el 2 de junio. Sí, y un tema, para esos candidatos no va a haber financiamiento público. ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Cómo hacen campaña? Es que primero, vamos a entrarle. La razón por la que considera el actual gobierno que se tiene que modificar el sistema de elección de los jueces y magistrados y de los ministros es olvidando la carrera judicial. Actualmente la carrera judicial les permite llevar toda una vida dentro del sistema de justicia a base de llamado servicio de carrera. Sí, que es a base de la meritocracia. Porque se hacen exámenes de oposición, control de confianza, los mejores evaluados son quienes van a llegar al cargo. Subiendo. Sí, eso es... es como opera actualmente. Opera actualmente. Ahora
la propuesta es, no, vamos a olvidar quiénes son los más aptos y es a quien elija el pueblo. O sea, una vez más la política de López Obrador de gente que sea de su confianza, no importa la eficiencia, no importa el conocimiento, sino que sean muy populares. Es correcto. El tema es que ahora le están entrando, yo diría, si es cierto, ¿no? La política es muy seria. Tener un buen diputado es importante, pero es muchísimo más importante tener un buen juez de distrito que un buen diputado. Porque una democracia requiere forzosamente, ingeniero, un control de constitucionalidad. O sea, para que podamos hablar de que somos un país democrático, debemos de tener un órgano judicial que califique si lo que está proponiendo el gobierno, si lo que proponen los diputados es constitucional o no. Es forzoso, es un equilibrio, es el instrumento que nos permite a los ciudadanos sentirnos protegidos contra el poder absoluto. Vamos a decirlo en estas palabras. Llega un diputado, propone una ley o la modificación de un artículo de la ley, la publican, pero resulta que esa ley va en contra de los intereses de la sociedad y entonces se promueve un recurso, no sé cómo se le llama. Un amparo. Un amparo, llega una persona y dice yo no estoy de acuerdo y entonces es cuando interviene el juez. Exacto. Dice ese artículo o esa ley es inconstitucional o va a afectar a la sociedad y esto no puede proceder. Es correcto. Ese es el equilibrio, es el dique a los burros, a los que hagan, digo, porque un mal diputado, un buen diputado no haría tonterías, pero un mal diputado Lo sí. que pasa es que cuántas veces hemos visto que los legisladores obedecen a las presiones sociales. Si hay una presión social en que quieren una ley, la van a sacar aunque jurídicamente esa ley no repose sobre la razón. Sí, se me viene a la mente la ley del halconeo en Aguascalientes. Es correcto. Que ahora una persona que está en su moto y está con un teléfono, pueden llegar a detenerlo porque presumen que es halcón, que un halcón es el que está dando el pitazo, el que le informa a la delincuencia. O la propia prisión preventiva oficiosa, que la prisión preventiva oficiosa fue declarada por la Corte Interamericana como inconvencional, contraria a todos los tratados internacionales que protegen a las personas. Sí. Aún así, el actual gobierno dice, no, porque la prisión preventiva nos permite dejar fuera a los delincuentes. Y la van a regresar. Eso pretende. Es lo que pretenden. En este paquete de reformas también también está la prisión preventiva oficiosa. En el famoso plan C. Que es, yo te detengo y luego investigo. Y la presunción de inocencia, ¿dónde está? Ahora, nos costó un caso en la Corte Interamericana más de 20 años para llegar a esa conclusión y que se lograra eliminar de México el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Sí. Ahorita sí existe, hay que aclararle a la gente, sí existe la prisión preventiva, pero justificada. Para temas muy específicos, ¿no? Sí, pero sobre todo justificada. Hay un principio de contradicción en el que ambas partes debaten si esa persona hay riesgo de que se sustraiga de la justicia o no. Entonces ese es un elemento para calificarlo. ¿Tiene que ser un delito grave para que pueda otorgarse la prisión? No forzosamente, pero que haya ciertos riesgos, que la persona se vaya o que haya riesgo para la víctima, que se pueda fugar, pues. Okay. Entonces, en esos temas sí opera y hay que ser discutido y acreditado ese riesgo. Ok, ya. Tendría que estar en esa imputación que se hace del delito. Pero nos dan chance de defender a las personas que están en esa situación. Con la prisión preventiva oficiosa es por default. O sea, te acusan de eso, te vas. Lo detienen y vámonos. Sí, un caso o casos muy contundentes son los de violación. Siempre que acusaban a una persona de violación, se lo llevaba. Iba a prisión preventiva oficiosa. Sí. Actualmente no, derivado de esta resolución de la Corte Interamericana. Por eso decimos que todas estas propuestas del gobierno son un retroceso a los derechos humanos, porque si nos costó 20 años llegar a la conclusión, ellos en 2 semanas quieren echar para atrás eso. Están haciendo una regresión. Sí. Y es parte del paquete del plan C. Sí. Okay. Y volviendo al tema de la elección popular de los ministros, magistrados y jueces, un tema que preocupa mucho es, se abandona la carrera judicial y entonces ahora se va a votar para que lleguen a ese cargo, pero ¿bajo qué elementos vamos a votar por ellos? Porque primero hay que saber, ni siquiera nos van a dar chance de elegir realmente a los que queramos. Vamos a elegir a los que nos pongan ellos de la baraja. O sea, estamos regresando a lo mismo. O sea, en ningún momento el pueblo va a elegir. Nos están vendiendo esa idea. A ver, si vamos a elegir, entonces, no sé, como en la preparatoria que decían, vamos a elegir al jefe de grupo.
y a ver, ¿a quién proponen? A fulano, y uno mismo proponía. Claro. Salían 3 o 4 nombres o 2, algunos decían, no, a mí no me metan, etcétera. Aquí podría ser lo mismo, yo diría, bueno, yo propongo a Manene Díaz para que sea el próximo magistrado, el Exacto. próximo juez, y me van a decir, no, señor. Entonces, a los que usted yo no, diga. son los que yo voy a decidir. Entonces, pues no es una elección democrática, es una elección de dedo, decir, de estos que te estoy poniendo, ¿Cuál eliges? ¿cuál eliges? Claro. Entonces ellos controlan las opciones y nada más nos hacen sentir que vamos a elegir. Lo que hay que preguntarnos, y para eso es importante hacer una analogía, ¿esta reforma equivale a que si yo llego ahorita por una urgencia al hospital y me tienen que operar, sometan a votación de votos qué cirujano me va a operar? No el que tenga la especialidad en lo que tengo el problema. El que en esa junta... Al que voten en ese momento, a ver, ¿cuál va a ser el doctor que va a operar ahorita al paciente? Oiga, pero necesitamos al más técnico, al más Él es capaz. un nefrólogo, pero te va a operar del corazón, porque sí, así fue electo ya por el grupo médico. A eso equivale esta propuesta, porque y mucha gente que apoya estas propuestas no se está dando cuenta del riesgo y lo van a descubrir cuando, si de aplicarse, pierde efectividad el sistema de justicia en México. ¿Por qué? Porque la Corte ha sido quien nos ha dado los elementos más importantes, por ejemplo, reconoció la relación laboral en personas que se dedican a limpiar casas. Sí. Considero que eso es una relación laboral y está protegiendo a la gente. Entonces la Corte no nada más, como dice la Cuarta Transformación, va contra los intereses de la gente. Pero es que el trabajo de la Corte no es ser popular. Reconoció el interés superior de la niñez. Todas las decisiones que se tomen en el país por todas las autoridades tienen que pensar siempre en los intereses de los niños, de las niñas y de los adolescentes. El reconocimiento del matrimonio igualitario. Sí. Entonces, si nosotros le buscamos, el esquema actual de la Corte nos ha dado grandes progresos en materia de derechos humanos, ese reconocimiento. ¿Qué va a pasar ahora que no lleguen los mejores perfiles? Lo hemos visto con los ministros que han llegado por propuesta del actual gobierno. No traen un nivel de debate serio en temas de las leyes. La hermana del actual jefe de gobierno. Es un caso. Que incluso salió en una sesión a decir que la Corte no debe de interpretar la Constitución. Entonces, me voy a preguntar, entonces, ¿para qué está la Corte? ¿Para qué está la Corte? Eso es lo que va a pasar. Van a llegar los candidatos que quiera el gobierno, con los perfiles que quieran. Ya no va a importar si se graduaron hace un año y no tienen ninguna experiencia y si sus méritos son nulos, van a poder llegar. Porque lo eligieron, lo propusieron y es muy popular. Exactamente, y eso es un gran riesgo. O sea, si creemos que la democracia es el antídoto a la corrupción, estamos cayendo en un error. No, esa no es la forma de combatir la corrupción. Si es que la hay, que no dudo que lo haya, pero insistimos, hace un momento lo comentamos, entonces combátela, sí, denúncialos. Y hace un rato venía escuchando, porque a mí me llama mucho la atención que han faltado voces que se estén oponiendo a estas propuestas, ¿no? Se ha comentado mucho en los medios de comunicación, pero no han salido muchos expertos, no están saliendo los mismos miembros del Poder Judicial ni a meter las manos. Parece ser que ya están esperando nada más los cambios y ver cuántos se retiran y cuántos dejan ya las cosas así. Venía escuchando hace ratito que venía en camino una entrevista del magistrado Rojas, magistrado presidente. El día de ayer la dio. Y venía, escuchaba que él decía que él apoya la carrera judicial y que es prácticamente malo que esté pasando esto con la propuesta que hace él y que espera que los escuchen para antes de que se apruebe. Me llama mucho la atención y hay que decirlo porque nos tienen indefensos a la ciudadanía. Que ahora él comenta eso, pero también cuando pasó a nivel estatal la reforma al Poder Judicial, que se nombraron magistrados de un tribunal administrativo, se nombraron varios sin carrera judicial. En el caso de Aguascalientes, hubo nombramientos sin carrera judicial. Sin carrera judicial. Vimos funcionarios que acababan de renunciar, por ejemplo, al municipio para entrar como magistrados. Estás hablando de la sala administrativa. Así es. Donde hay 5 magistrados. Y de los cuales no tienen carrera judicial. Entonces, en esa propuesta que hizo el Ejecutivo, vimos también a un magistrado que la aplaudió, que le dijo a la gobernadora, amiga de la justicia, en lugar de cuestionarla.
y que ahora que se está proponiendo a nivel federal, dice, así no debe así de no ser. debe ser. Cuando Entonces, aquí ya se hizo. claro, entonces lo que hay que encontrar que también, el otro día me preguntaban, ¿qué opinas de lo que está pasando? Y les digo que tengo un sentimiento agridulce. ¿Por qué? Y creo que mucha gente lo va a compartir. Es agrio por la parte en que están afectando el sistema de justicia, pero es dulce porque estamos viendo en aprietos a muchas autoridades que también se creían que eran intocables, que no iban a llegar a ser movidos de sus encargos. Entonces, también por un tema nos gusta ver a las autoridades que sientan esa necesidad de ser defendidos. Ya. Lo que entiendo, Manene Díaz, abogado especialista en amparo, es que sí hay la necesidad de hacerle ajustes al sistema judicial en México, sí es necesario, Por supuesto. pero No estos. no es destruir un edificio para volver a Exacto. construirlo. Hay que encontrar primero, hay que hacer un diagnóstico, hay que ver qué fallan. Los tiempos en la administración de justicia fallan, ¿por qué? ¿Qué filtros hay para ellos? ¿Qué, es decir, no, estas propuestas no están reposando sobre algún análisis real, Racional. racional, es un tema estomacal. Sí, 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 es la bilis del señor que está encabritado porque no ha podido con la corte y dicen, lo que me queda de tiempo de presidente la voy a acabar. Claro, y eso nos lleva al siguiente punto de esta reforma, que son eh, modificaron, y esa ya fue publicada, modificaron la ley de amparo para que no pueda existir suspensión de los actos reclamados cuando se controvierte una norma general, que en palabras lisas y llanas, cuando uno promueve un juicio contra una ley, no vamos a poder suspenderla durante la tramitación del juicio. Que eso obedece, claro, a lo que ha pasado en este sexenio. Cuando el gobierno federal ha propuesto iniciativas que han sido aprobadas después, que sean violatorias a algún derecho humano, pues la ciudadanía o diversos grupos han podido acudir a los tribunales federales para buscar suspenderla y que no se aplique. Sí. El caso del Tren Maya, por ejemplo. Exacto, el Tren Maya, el aeropuerto. El aeropuerto. Que después se resolvieron e incluso se llegó a la conclusión en ciertos puntos de que quien tenía la razón era el mismo gobierno. Que exista una suspensión no implica que sea eso malo. Al contrario, la suspensión persigue dos fines. Uno, evitar que se siga afectando un derecho humano. Vamos a pensar lo que hoy sacan una iniciativa de ley y es aprobada para prohibir otra vez el matrimonio igualitario, como estaba antes en la ley. Sí. Con el esquema anterior de la suspensión podríamos promover un amparo y pedir que no se aplique la suspensión para efectos generales, porque afectaría a toda una comunidad, que es todas las personas que se consideren de la comunidad LGTBI, entonces serían protegidas por un solo amparo. Sí. Con este esquema nuevo regresamos a lo que era hace muchos años, que es que no se pueda conceder la suspensión, y entonces pues vamos a ver qué pasa hasta el final del juicio. Por lo pronto te va a seguir afectando tu derecho humano. Te quedas ¿cómo estás? En el limbo. En el limbo ya tendrá que resolver el juez. Sí, entonces si el juicio se tardó 2 años, pues de aquí a 2 años te va a seguir afectando. Si hoy generan un decreto o algún acto que vaya contra un ecosistema, contra un área natural protegida, y la comunidad que considera que se afectan sus derechos al medio ambiente sano van y promueven un amparo, pues no se va a poder generar una suspensión para efectos de todos. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer, es una suposición, que en la mezquitera de La Pona llega una constructora y dice, voy a construir mis casas porque parte del terreno es mío y a mí no me importa que sea un pulmón ni zona de recarga, y empieza a construir. Aplicaría diferente porque ahí serían actos de un particular que afectan a los ciudadanos. Tendría que ser derivado de una ley. Solamente de una norma, de un decreto por el que se establece que, no sé, tal área ya no es un área protegida. Ok, entonces me voy al caso de que vivimos en la época del COVID, del cual tú fuiste actor importante. En la época del COVID, tú promoviste un recurso un amparo en contra de una disposición. La presidenta municipal de en ese momento era Tere Jiménez,
y determina que los lugares públicos deben de estar cerrados para prevenir. Los antros, los bares se cierran. Llega el gobernador, dijo, no señora, estos se van a abrir, porque usted está afectando a los antreros. Y entonces tú promoviste un recurso. Sí. Y ahí la afectación era para la salud de todos. De todos. Era un tema, porque si se protegía a uno, se tenía que proteger a todos. Porque y había si no hubiera suspensión, se seguía abierto. Exacto. Si no hubiera existido una suspensión, esto se continuaba. Lo que pasa, ingeniero, es que hay derechos de naturaleza difusa o también llamados colectivos, que son derechos de todos, que si afectan a una persona, se debe entender que nos afectan a todos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho a la información, a la transparencia. Y ahí es donde el presidente no le gusta. Quiere, no le gusta. Entonces, si él saca leyes hoy que vayan contrario a los derechos humanos, lo que quiere es que no importa si en 2 años nos la declaran inconstitucional, pero pronto, ya la apliqué, ya se me fue medio sexenio. Si yo hago una publicación, ponemos el ejemplo de una publicación del Tren Maya, se descarriló y es posible que se vuelva a descarrilar porque las llantas están cuadradas en lugar de redondas, inmediatamente se van en contra de mí. Yo promuevo un amparo en contra porque me denuncian, me demandan por fake news o lo que sea, y entonces yo promuevo un amparo y el amparo no va a aplicar en este supuesto, no va a aplicar. Pensando que no, ahí sí aplicaría cuando serían actos particulares. Vamos o sea, retomando, la suspensión no va a aplicar solo en casos contra leyes. Contra una orden de aprehensión todavía va a salir. Si a mí me niegan acceso a la salud como individuo, sí, pero ya no va a haber una suspensión con efectos generales, ya no se va a poder proteger a la población. Tú obtuviste un amparo en diciembre para que los niños nacidos fuera del matrimonio tengan derecho a su identidad. Sí, que puedan ser registrados. ¿Eso aplica para todos ya? Sí, bueno, y ahí es porque también el Congreso se dio en ese aspecto y realizó una modificación, pero vamos a pensar que no lo hubieran hecho. Así es. Al declararse inconstitucional esa norma, hubiera generado que sería para todos. Pero inconstitucional. Con lo que viene, no. Con lo que viene, no. Cada niño tendría que hacer su propio juicio. Sí, aunque tampoco aplica en ese aspecto porque no todos los niños estaban bajo esa situación, entonces por eso no se puede aplicar genéricamente la suspensión a todos. Casos similares. Sí, no, tampoco sería tan claro así el ejemplo. A ver, entonces, si sacaran una ley en la que se prohíbe que los niños que nacen fuera del matrimonio y que sus padres sigan casados sean registrados, o sea, que naciera una nueva ley y a partir de ahí, al momento de tener los primeros días para controvertir esa ley mediante el amparo, si promuevo el amparo y pido la suspensión, ahí sí se aplicaría con efectos generales. Lo que pasa es que esta norma que platica usted ya era del año 2000, entonces tendría que hacerse cada que hay un acto de aplicación. A ver, vamos a poner un ejemplo práctico porque los términos jurídicos luego cuesta trabajo que los comprendamos. A ver, lo que está haciendo López Obrador es protegerse de decisiones de la Corte que vayan en contra de él. Así es. Nada más, en contra de sus leyes, de sus decisiones, específicamente de sus contra decisiones. Las leyes. Y solo en la suspensión. Nos dejan abierto todavía que pudiéramos ganar los juicios al final, lo cual se me haría complicado bajo el nuevo esquema de selección de jueces de distrito y magistrados y ministros, que sean por votación de quienes ellos proponen. O sea, lo que nos tiene que preocupar es que ellos van a elegir, que un juicio es un partido, por ejemplo, y ese partido tiene un árbitro. Sí, es el juez. No juega. Ahora los van a hacer jugar, le van a hacer entrarle a la política a los jueces y a los magistrados. No deben de estar en la política. Pero bueno. Van a hacerlo. Pero lo que nos tiene que preocupar también, y también por eso tenemos que admitir que está mal el sistema de justicia en México, es que uno de los precursores de esta reforma es el propio exministro Saldívar, que fue un abierto que pues ¿qué sería? Un abanderado de las propuestas de la 4T un matraquero, le dicen, un matraquero de la 4T, que ahora ahora dice que la ministra Norma Piña es abiertamente pro Xóchitl, cuando el señor pues, es pro Sheinbaum.
Claro, y que no tendríamos que estar en este nivel de debate porque la gente de la Corte tendría que estar en otro universo distinto al de la política. Pero lo que preocupa es que hay gente que estuvo en la Corte proponiendo este tipo de temas. También está por ahí Sánchez Cordero, que también es Olga Sánchez Cordero, exministra. también que proponen. Y entonces, sí hay que entender que sí existía corrupción, porque ya tener cercanía de un ministro con políticos ya era corrupción. Bueno, le publicaron grabaciones de gente muy cercana a Arturo Saldívar Lelo de la REA, le publicaron actos de corrupción, ¿no? Sí. Y se politizaron, entonces ya no quedan claros. Y la Corte, el papel de las Cortes en un sistema democrático es ser este equilibrio y por eso tiene que estar fuera del universo de la política, tiene que tener sus propias reglas. Otra cosa que van a establecer con la reforma es que van a crear un tribunal interno para juzgar los actos de los propios jueces, ministros y magistrados. Tienen ellos su propio el órgano, Consejo de la Judicatura, pero lo van a desaparecer y van a crear un órgano administrativo y un tribunal disciplinario. El tema es que ya de entrada que en vez de llamarse Consejo de la Judicatura nos lo llamen Tribunal Disciplinario, nos va a hacer pensar que aquellos jueces, magistrados y ministros que se salgan de la línea van a llevar un juicio, porque ya no va a ser solo por supuestos de irregularidades, sino que vamos a pensar que pues sus criterios fueron contrarios a lo que profesa ahorita el gobierno. Exacto. Entonces es muy preocupante. La gente no está viendo la gravedad, lo va a ver, ¿sabe cuándo? Cuando vayamos otra vez a los tribunales y pidamos que nos apliquen una suspensión, cuando pidamos que le apliquen la vacuna a nuestros hijos, cuando pidamos que le administren a las personas que tienen cáncer sus quimioterapias, y jueces que a lo mejor fueron empujados por gente que tiene intereses contrarios, pues no pueda meter las manos porque los apoyaron en sus campañas. A ver, ese es un buen ejemplo. Nosotros hicimos un programa con la abogada que se ha encargado de realizar los juicios de amparo para que los niños reciban, no solamente niños, también adultos reciban el tratamiento de cáncer que les estaba negando. Inmediatamente el juez determinó en un término máximo de 24 horas tiene que usted estarle aplicando el tratamiento, sí, y aplicarlo. Que inclusive decía un administrador de un hospital, pues tuvimos que hacer hasta una colecta para reunir el dinero porque el problema es que no tenemos el medicamento, pero si nosotros no aplicamos el tratamiento, nosotros estamos en un gran problema. Entonces, claro, júntalo para dárselo en lo que resolvemos. Si hoy fuera ya ese caso, ¿cuál sería la suspensión? O sea, no, contra una ley que lo impide, es que volvemos al tema, tendría que ser contra una ley para que no nos aplique la suspensión. En casos particulares va a seguir operando, sí, pero el problema va a ser, ingeniero, que vamos a pensar que contra quien se promueve el amparo, estas autoridades ayudaron a llegar por elección popular a los jueces. Y entonces no quieren perjudicar a... ¿Cómo voy a meter cómo te voy a conceder la suspensión contra el secretario de Salud que me puso 100,000 votos? Él me ayudó a llegar. No puedo, aquí. Pues él fue mi operador de campaña, entonces ¿cómo voy a protegerte contra él? Ahí va a sentir la gente el riesgo de esta reforma. Por lo que advierto, Manuel Díaz, abogado especialista en amparo, es que estos tipos, los de la 4T, aventaron una idea, el hígado escupió su, ¿cómo se llama? La bilis, y dijo, vamos a elegirlos por voto popular, pero ni siquiera saben cómo lo van a hacer, porque elegir a 1,633 jueces, magistrados, no existe el mecanismo, la metodología, la forma para hacerlo, y tal vez pase tiempo para que esto se logre. Claro, y están vulnerando otro tipo de principios de la independencia judicial, que es la inamovilidad que tienen jueces y magistrados. Actualmente así existe. Sí, tienen que, si no hay un supuesto de excepción que sean juzgados por algo que hayan cometido en sus funciones, tienen que continuar, son inamovibles, porque eso garantiza que no puedan ser presionados para que resuelvan en el sentido que alguien más quiera. Sí, están blindados. O sea, a mí nadie me mueve porque mi criterio jurídico para resolver este caso así es, y nadie me va a castigar ni perseguir por dictar una sentencia. Y con esta reforma se olvida la inamovilidad. No, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la Corte?
con la ministra Norma Piña, que es a la Nos que los quiere van a sacar. mover. ¿Los van a mover? Sí, nos Así. los van a mover. Van a hacer un poder judicial de inicio a fin a la medida, con los candidatos que ¿Qué ellos pasaría, por ejemplo, vamos a pensar, yo soy Norma Piña y entonces contra quién me voy a doler? quieran. Sí. ¿Quién ayuda a la corte, ¿Quién, verdad? quién me va a ayudar? Sí, ¿Qué va claro. a pasar con la ministra? Bueno, Pensando en ello, por ejemplo. es que yo lo que no entiendo es esa pasividad que tienen ahorita las autoridades judiciales, porque no están ni metiendo las manos. No están metiendo las manos, no veo que tengan una estrategia para generar foros de opinión, un contrapeso, una opinión ahorita que todavía tienen oportunidad. Pero pues tú crees que en realidad, ¿crees, Manene Díaz, que los foros vayan a servir para algo? Al Si menos está cantado. hay que visibilizar el problema, pero si lo No. mantenemos guardado, Bueno, si nada sí, más sí. esperamos el trancazo, no va a pasar nada. Ahora, no están defendiendo su inamovilidad, no veo que estén, ingeniero, si ahorita yo voy a los tribunales federales aquí en Aguascalientes, que están en salida a Calvillo, a los juzgados de distrito, tienen unas mantas colgadas ahí que dicen que piden independencia al Poder Judicial. Sí. Pero no los veo que ahora que está en riesgo realmente Pues la no, son dos independencia estén mantitas actuando. ahí, Claro. las que Y colgaron salieron ahí. a marchar hace unos meses y a quejarse de que estaban invadiendo las funciones. Ya se les olvidó, ya no está ese ímpetu por defender la independencia del O Poder ya los Judicial. amenazaron. Vas a perder tu trabajo. Igual lo van a perder. Bueno, sí, porque los van a mover. ¿Y quién les garantiza sus prestaciones? Ese es o sea, yo lo veo complicado que la maroma que quiere hacer el presidente le vaya a salir en los últimos meses que le quedan de gobierno. Ese va a ser el tema y ese ha sido un tema constante en el gobierno. O sea, quieren empujar las reformas y no les importa si van a funcionar en primer momento o no, pero nos van a dejar un problema a la ciudadanía. Porque si quien crea que esta es una propuesta que beneficia a los ciudadanos está pensando todo al revés. Esta iniciativa para modificar al Poder Judicial va contra los derechos de la ciudadanía, no del gobierno. Manene, somos ignorantes, es como la consulta del aeropuerto. ¿Estás de acuerdo con que se cancele el aeropuerto de Texcoco y se haga uno nuevo? Dices, puta, pues yo no sé nada del tema aeroportuario, Claro, o sea, ¿cómo beneficia puedo más. opinar? Tú hacías una analogía hace un momento. A ver, ¿estás de acuerdo en que al señor lo operemos de tal manera o de esta otra? Puta, pues yo no Tú sé. dime, tú eres el doctor. Pues yo cómo voy a saber. Y el tema jurídico es lo que menos sabemos, Nosotros confundimos denuncia con demanda y no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque nosotros para eso acudimos al especialista, al abogado, para que nos oriente, nos guíe, nos tutele de lo que nos estamos quejando, nos estamos doliendo. Menos vamos a saber sobre la estructura, la operatividad de un poder judicial. O sea, bueno, la gente no sabe lo que es un diputado local, un federal, menos va a saber de jueces y magistrados. Y es un tema técnico. ¿Cómo Y no lo vamos a votar? No hay que olvidar que al final de cuentas son Bueno, temas ya lo técnicos. votamos. Son muy técnicos y ya lo votamos, ¿no? ¿Te hablaron? ¿Te preguntaron? No, Yo creo que pero el pueblo ya eligió. Ya eligió 3,000 changos, porque son 1,000 y tantos, más de 3,000 dijeron. Contrario a lo que comentábamos hace un momento, la encuesta del INEGI de percepción de inseguridad dice que califica perfectamente bien a los jueces y a los magistrados, al Poder Judicial. Y aquí me viene, bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, comentarte, que nos digas, la ley de amnistía también ha generado mucha polémica. Sí. Ya fue publicada, finalmente fue publicada, y el presidente va a poder Decir a quién perdonar. Sí. Bueno, eso de entrada pues ya nos habla de un discurso contradictorio entre las ideas del presidente, porque por un lado nos dice que necesitamos la prisión preventiva oficiosa para evitar tener delincuentes sueltos. Y los va a soltar. Pero luego también tiene una ley de amnistía que le va a permitir a él elegir a quién liberar. Entonces, la gran diferencia es que la prisión preventiva oficiosa era violatoria a los derechos humanos porque desprotege un tema que es la presunción de inocencia. Sí. O sea, es decir, la prisión preventiva está mal porque tiene un inocente en la cárcel. ¿Y por qué es inocente? No porque no haya cometido lo que se hizo, sino porque no se lo han demostrado. Tienes que acreditarlo. Claro, es el famoso todos son inocentes hasta que se les pruebe lo contrario. Sí.
En cambio, con la ley de amnistía es que van a poder sacar a alguien que ya fue sentenciado, sentenciado, se ya le es un comprobó lo delincuente. que hizo y por lo que haya hecho y va a poder salir. ¿Por qué quiere este poder el gobierno federal? ¿Por qué el presidente quiere dejar listo el poder estar sacando gente de la cárcel? No lo sé. Pero sí nos habla de cuáles son las prioridades del Es gobierno, un contrasentido, lo dices bien. Por un lado, yo te meto a la cárcel, siendo inocente. siendo inocente, porque ese es el principio universal, ¿no? Todos los países avanzados dicen, tú eres Claro. inocente hasta que te lo demuestren. Y ahora resulta que quiere sacar a los que ya se les demostró que no son Claro. inocentes. Al menos eso como discurso público, en manejo de poder tiene todo el sentido, ingeniero, porque entonces yo te voy a poder como presidente acusar de lo que yo quiera, entonces entras al bote, Pero pero también te saco. yo te saco, Entonces sí. yo al final de cuentas soy el rey, yo elijo quién entra y quién sale y cuándo. Y que él como que le quitó el velo a uno de los motivos por los cuales lo decidió, y él decía, en un momento dado la persona que ya está en la cárcel puede decir, ¿sabes qué? Yo voy es deponer, acusar, ¿sí? Ujú. A quienes me llevaron a esta situación, y entonces tú me sacas, tú me quitas de la cárcel, me exoneras y yo te digo quiénes fueron los culpables. Es que siempre ha podido existir la posibilidad de las negociaciones entre la fiscalía y cuando hay una acusación y entre el acusado y la fiscalía para facilitar diversos procesos. Eso se puede hacer, no se requería la ley La de ley de amnistía. amnistía, pero ya lo hizo. Ya lo hizo. Es Entonces, decir, yo sigo siendo en México. yo meto y yo saco. Yo soy ¿qué dicen? Aquí nada más mis chicharrones truenan. Así es. Hay un dato que también es importante mencionar, yo no lo tengo de cierto de los números, pero el grueso de los asuntos eh, cuando se judicializan, que se llevan? Que se vinculan a procesos. Sí, son delitos del fuero común y no del fuero federal. Es decir, la reforma va hacia el poder judicial federal, pero el grueso de los delitos están en lo local y ahí no hay una reforma. En el tema en general de la reforma, ¿Sí hay? va a tener que adaptarse también la justicia local de las entidades federativas. Porque la elección de magistrados locales, por ejemplo, tiene que ser igual que la federal. ¿Existe una disposición? Sí, claro, en la Constitución está, que tendrá que ser, en la de Aguascalientes dice que tendrá que ser igual que la Y federal. entonces lo que acabamos de hacer, la reforma al Poder Judicial de aquí, ¿se tiene que cambiar? Va a tener que modificarse. No, Entonces también no, vamos a tener magistrados que acaban de llegar, que van a tener que no, salir y van a no, tener que no, ser no votados. puede ser esto. Pero bueno, Esto la va a fortuna ser para una crisis. la fortuna para muchos de ellos es que pues ya estaban en la política. No van a batallar para ser propuestos y votados por la gente, Por lo menos lo decías ya de los de la sala administrativa. por supuesto. Entonces, la justicia local es uno de los puntos de la reforma, tendrá que adaptarse a este tipo de procesos de designación. Y no viene ninguna tiempos que digan en tanto tiempo se tiene que hacer las adecuaciones. Es que O sea, eso, está no, nomás a ver. sí, ahorita hay que aventarlo y luego vemos. Tendrían que aplicar ellos un transitorio de decir en cuánto tiempo va a tener que aplicar. Pero como el gobierno federal no está pensando en qué tan viable o no es la propuesta, sino en aplicarla ahorita. Ya queremos someter a la Corte. ¿Por qué? Pues lo que nos tiene que preocupar es lo que viene. Pero también viene en el sistema de justicia local este tipo de cambios. Que insisto, tampoco los veo meter las manos. Decía el magistrado Rojas, ojalá nos escuchen. ¿Cuál? Ojalá nos escuchen. No, bueno, Háganse es que hay que alzar escuchar. la voz, es que hay que alzar la voz y nadie va a venir a tocarte para Claro. quiere darnos su opinión. Hay que alzar la voz, como la has alzado tú. Se tiene que alzar la voz. Esto, vi una caricatura, esto es similar a la caricatura, esta pues propuesta de modificación al Poder Judicial, como la caricatura que publicaron en un periódico de circulación nacional, donde está el mecánico abajo de un monitor, que es un magistrado, y dice, es que esta pieza no encaja, y le dice el otro, tú ponla, luego vemos qué hacemos. Sí, así, tal cual, ahorita es el tema. Vamos a ver si jala o no jala, por lo pronto saca la reforma. Que no te importe. Está mal, es producto del hígado, no tiene pies ni cabeza, no tiene tiempos,
O sea, todo lo que se tiene que hacer tiene que tener tiene que establecerse perfectamente el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. No está eso. Y no Ni siquiera está. están las reglas claras de cómo No va a hay funcionar. reglas, ese es el tema, no hay reglas. Y eso nos habla del espíritu de lo que está pasando en México. Yo, ingeniero, si me permite, me acuerdo mucho Sí. de un comercial que hacían cuando hacían las colectas de la Cruz Roja, en el que se accidentaba una ambulancia y decían, y a la Cruz Roja quién la ayuda. Sí. Así Sí. está ahorita la Suprema Corte. Siempre acudimos al amparo y a la Corte para que nos protejan, y ahora que la Corte necesita ser protegida, ¿quién la protege? Yo me quedé con esa pregunta a la ministra Norma Piña, ¿quién la va a proteger? Y digo a Norma Piña porque es a la que tiene el presidente entre ceja, oreja y... Sí, es correcto. ¿Quién la va a proteger? Si ella se quiere doler, decir, yo no... ¿Ante quién va a promover un recurso? Nos quedan la Corte Interamericana, pero sabemos que la efectividad de la Corte Interamericana va a ser en primer momento, y por más prisa que le metan por considerar que sea un asunto relevante para la Corte Interamericana, va a tardar años. Va a traer una recomendación para el gobierno y el gobierno va a decir, pues yo no la quiero acatar ahorita, no la muevo. Entonces Sí, porque no son, a ver, no es coercitivo, ¿verdad? no es vinculante no es la vinculante. resolución, así lo dijo la propia Corte. Y a lo mejor ahora se tienen que dar de topes con esa misma reflexión que hicieron en ese momento. Dijeron, no es vinculante una resolución de la Corte Interamericana, pero es altamente orientadora. Ojalá hubieran reflexionado mejor Porque ahora les va a tocar. ese tema, porque ahora a quienes tienen que acudir es a la Corte Interamericana, y ojalá hubieran establecido que fuera vinculante sus resoluciones. El exministro en retiro, Arturo Saldívar, que supongo que ya debe de haber devuelto su pensión, ¿no? Porque tanto ha criticado las grandes pensiones, que la devuelva. A ver si es cierto, ¿verdad? Pues es lo que él criticaba. Él menciona que la ministra Norma Piña es una corrupta, y así lo dice, es una corrupta. Y escuchar esa aseveración, esa definición de un exministro, de una ministra y que es la presidenta de la Corte es muy grave, porque él mismo sabe lo que tú estás diciendo. Primero hay que probarlo. ¿Cómo lo dices que es corrupta? ¿En base a qué dice que es corrupta? Porque hay que debilitar la imagen de la Corte, hay que hacerla ver frágil, y ciertamente sí necesita reestructurarse el sistema de justicia en México, pero no así. No es la forma en la que se tiene que hacer. Yo tenía la esperanza que en lo local las cosas fueran un poco diferentes, digo a nivel nacional, ¿no? Porque el grueso de los asuntos los litigios están en los juzgados locales, y de esos pues un gran porcentaje son puro cuestión civil, ¿no? Sí. Divorcios y patria potestad y pensiones que se llaman temas de fuero común, sí. Sí, entonces me dices, no, va a tener que cambiar también. Imagínate entonces, a ver, nada más quiero pensar que llegara un juez que no le paga la pensión a sus hijos y le tocara resolver sobre un asunto de esos. Bueno, es que puede ser. Volvemos al tema, ¿no? Porque fue votado. Claro. Pero a ver, vamos a pensar. Sabemos cómo funcionan las elecciones, entonces, si yo soy un operador y tengo mucha gente que me sigue, pues yo me voy a acercar a ese candidato a juez. Oiga, candidato, pues vamos a jalar gente, yo le hago 10 reuniones, yo esto, la fregada, ¿qué? Consiguen, gana, y luego cae un juicio contra mí en ese juzgado. Oye, juez, acuérdate, yo te hice campaña, hombre, en mi colonia, no me juzgues. Bueno, pues lo que estamos haciendo es eso, lejos, o sea, en vez de alejar a los tribunales de la corrupción, les la estamos poniendo en la mesa. Sí. Acércate a la tentación. Alguna persona que pienso también, por ejemplo, en los tribunales agrarios, no sé si vayan a sufrir, a tener el mismo efecto, que desamparan mucho a los campesinos, les roban sus tierras para entregárselas a los fraccionadores. El tema es que la propuesta de la Cuarta Transformación solo viene así: justicia local, punto. Los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. O sea, van a tener que hacer sus reformas igual que la nuestra.
Eso es lo que están dando a Lo entender. importante es que no viene la fecha. Pero pues a como van, mañana puede estar. Pues sí, que te aprieten las tuercas y digan qué pasó con esto. Y sobre todo por el tema presupuestal, ¿no? Que dicen Sí. los recursos, a ver cómo le vas a hacer y ahí te vamos a, a mantener atorado. No son buenos augurios, finalmente no son buenos augurios. Son tiempos de crisis. Y nadie, aquel que piense que pues no es un tema que me interese, el poder judicial o el local, nadie estamos exentos, es como el accidente, nadie estamos exentos que el día de mañana tengamos que acudir a un juzgado por una razón. Digo, no soy X. economista, pero de entrada va a afectar en la economía del país, porque los inversionistas van a decir bajo qué reglas juego. Manen, está sucediendo. A ver, el dólar está por arriba de los 18 pesos. Cuando llegábamos a estar en 16.50, el famoso superpeso, 18.50, 18.52, de ahí no ha bajado. Y sí lo expresaron. Bueno, hay una declaración de una casa inversora, creo que es de Banamex, que dice que desde luego los grandes inversionistas están Preocupados. muy preocupados porque dice el único equilibrio y contrapeso que existía se llamaba el Poder Judicial y va a desaparecer. Por supuesto que hay riesgo y lo que dices es muy cierto, la economía va a ser afectada. Pues si yo no voy a invertir en un país donde el Estado de Derecho va a estar en riesgo, ¿por qué? Pues porque no sé quién va a juzgar tal o cual asunto. Y a ver, la Corte ve asuntos de muy alto nivel, de muy alto calado. Y de trascendencia para toda la población. Insisto, los temas más relevantes y más progresistas en temas de derechos humanos han sido resueltos por la Corte en los últimos años. Matrimonio igualitario, uso lúdico de la marihuana, que no se militarice el país. Es decir, los temas más importantes la Corte los ha resuelto. Puede haber críticas en las maneras que los resuelven, Sí. pero no, eso no significa que tenga que democratizarse una Suprema Corte. No tenemos por qué hacerlo, estaremos, pues imagínate, pienso en los grandes inversionistas, no porque lo hagan, pero es pensar, un Carlos Slim, un Ricardo Salinas Pliego, Aramburu Zavala, gente que se me fue, los de las minas, que son dueños de Palacio de Hierro. Bueno, todos esos grandes inversores, ¿cómo? Los de Coppel, Coppel es chiquito comparado con los que mencioné, pero bueno, los Hank, que son dueños del banco Banorte, van a decir, pues vamos a poner a nuestros jueces, ¿qué te parece? Ah, claro, sí. ¿No? Sí, Digo, pues porque ellos, están tiro preparando por el viaje, terreno para eso. tienen litigios por muchas razones, pues vamos a ponerlos. Claro. Y ahí es donde está la salida, entonces voy a tener gente afín a mí. Es como cuando haces compadre a alguien, ¿no? Compadre, pues ¿cómo me va a fallar, compadre? Por supuesto. O sea, con la reflexión que tenemos que quedar los ciudadanos es, ¿cuándo la democracia ha sido el antídoto a la corrupción? No, ¿Cuándo no, la no, democracia no, nos no. ha resuelto la corrupción? ¿No? No. Yo creo que si bien nos gusta la democracia, nos gusta saber que participamos para que alguien llegara a sus encomiendas, no todas las encomiendas tienen que ser sujetas a la democracia. No, Si la democracia fuera la solución, tendríamos a los mejores diputados. y no los tenemos. No los tenemos. Y a los mejores gobernantes. Y no los Y tenemos. no los tenemos. Entonces, la democracia, yo he dicho que es la peor tiranía que puede existir. Y no es que esté en contra de la democracia, pero pones, a ver, el juego de la democracia está pervertido, está corrompido. Te llevan a 3 personas, de estos ¿a quién eliges? No, pues a ninguno, no, tienes que elegir a uno. Y entonces eliges a esa persona y dices, ya, Bueno. fue elegido democráticamente. Bueno, sí, pero es como el sistema de partidos. A ver, los partidos hoy en día nos ponen a la persona, la eligió el pueblo, no la elegimos nosotros. La eligió el partido y La votamos. eligió el partido y tuvimos que votar por esa opción que nos dieron. Es Y correcto. aquí va a ser lo mismo. Es correcto. Vamos, no es una elección democrática, falso de toda falsedad. Y además ya fue votada. Bueno, ya fue, Ya la gente ya dijo, según ellos. ya dijo en dónde, cuándo. Yo creo que ese sería el siguiente ejercicio. ¿A quién de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, nos digan a quién encuestaron? Si usted fue encuestado, díganoslo. Pues salió la parte de la UNAM a analizar la iniciativa y dijo el presidente, bueno, ¿y ustedes qué se meten?
¿A Y ustedes qué Claudio les Sheinbaum importa? dijo, y ellos no son la UNAM, ellos son un grupo de personas. Son expertos, El pero no, Instituto pero de ¿qué opinan? Investigaciones Jurídicas, pero esos son un grupo de personas, no es la Sí, UNAM. son expertos, pero ¿qué les importa? Y tuvo que salir la UNAM A deslindarse ahora. Sí, decir. Ellos no son la UNAM. Entonces, pues también estamos apagados, ¿no? O sea, Sí, creo que ya hemos sido avasallados y es el momento de alzar la voz. sí. Es el momento de alzar la voz. Manuel Díaz, Manene Díaz, muchísimas gracias que nos ayudaste a entender esto. Créeme lo que es un tema complejo, como dices, es un tema técnico, pero así desmenuzadito, como dicen, con peras y manzanas, entendemos la gravedad de lo que va a suceder, porque va a suceder. Es un hecho que la mayoría la van a tener en el Congreso. Les faltan 2 diputados y ya hasta sacaron los nombres de 2 de los que se están cotizando, así como diciendo, pues aquí estamos nosotros. Van a tener la mayoría y van a hacer lo que quieran. Y del rumbo del país, el destino, no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Y es un país rico en muchos aspectos, pero se está agotando y se está acabando. Dicen, no existe una tiranía, no existe un dictador. Pues yo creo que sí. Lo que estamos viendo, sí. Y con tristeza además vemos que los partidos políticos no existen para nada, están desdibujados. Y que quienes debieran alzar la voz en la Corte no lo están haciendo. No lo están haciendo. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Los ciudadanos? ¿Salir a marchar? No nos van a hacer caso. Bueno, quién sabe. Hay que alzar la voz. Manene, ¿algo que quieres agregar? No, sería todo, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, que te robamos parte de tu tiempo, pero creo que era importantísimo que entendiéramos que esto no pinta bien. Muchísimas gracias, Manene Díaz. Él es un abogado experto, muy reconocido en Aguascalientes, experto en el tema del amparo, y yo le quiero hacer una atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto. Voy a tratar de, ojalá el presidente magistrado, el Juan Rojas, nos pudiera acompañar el día de mañana. Vamos a intentarlo, ojalá nos pudiera acompañar para ver cuál es su punto de vista. Por lo pronto yo le hago una atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Gracias.